El 4 de mayo del 2017, la policía acude al llamado de un transeúnte que pasaba por un remoto paraje cerca del pantano de Foix, en Barcelona, y observó un auto completamente calcinado. Al llegar las autoridades e inspeccionar el auto, abren el maletero y la imagen que apareció dejó a todos sin palabras. Dentro del auto, restos del cuerpo calcinado de un hombre, revelaba una escena espeluznante, que sería el inicio de uno de los casos más retorcidos y polémicos de España. La víctima, Pedro Rodríguez, un policía respetado y pareja de otra policía, Rosa Peral. La impactante escena fue el inicio de un caso lleno de secretos e intrigas que mantuvieron en vilo a toda España. ¿Qué secretos envolvían a Rosa Peral? ¿Cómo terminó una vida en medio de esta complicada red de relaciones? Hoy exploramos todos los detalles detrás de este impactante caso. Bienvenidos al canal. Hoy en Rastros de Maldad, nos sumergimos en uno de los crímenes más mediáticos y perturbadores de España, el caso de Rosa Peral, una agente de la Guardia Urbana de Barcelona implicada en un asesinato que dejó a todo un país conmocionado. Si te interesan estos temas de crímenes reales y quieres conocer cada detalle de estas historias, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Así que, sin más, comencemos. Rosa Peral nació en Barcelona, España. Los detalles de su vida familiar son escasos, pero es sabido que creció en un entorno de clase trabajadora y que, a lo largo de su adolescencia, empezó a mostrar una personalidad fuerte y ambiciosa. A sus 16 años, Rosa trabajó en una discoteca como camarera, teniendo mucho éxito entre sus clientes. Allí conoció a su primera pareja, Rubén, quien era el portero del local. Pronto se hicieron novios para 2 años más tarde irse a vivir juntos. Poco después, ambos mostraron interés por la seguridad y la justicia, lo que los llevó a plantearse una carrera en las fuerzas del orden. Rosa fue la primera en lograr ingresar a la policía local, y más tarde ascendió a la Guardia Urbana de Barcelona. Más adelante, Rubén también ingresó a las fuerzas del orden, pero en su versión de Mossos d'Esquadra. En Cataluña, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra son fuerzas de seguridad con roles distintos. La Guardia Urbana es la policía local encargada de la seguridad y el orden público. Por otro lado, los Mossos d'Esquadra son la policía autonómica, con competencias en toda Cataluña, encargados de investigar delitos más graves, mantener el orden público y responder a situaciones de emergencia. Con el tiempo, su relación se consolidó y tuvieron 2 hijas. Aunque no se sabe con certeza si estaban casados legalmente, sí se conoce que mantenían una convivencia estable. Sin embargo, la relación entre Rosa y Rubén empezó a deteriorarse con el paso del tiempo, marcada por tensiones y discusiones. Uno de los momentos que generó tensiones entre Rosa Peral y Rubén fue la aparición de un vídeo de contenido sexual, en el que participaba Rosa junto con un superior de ella. Este vídeo fue grabado mientras aún estaban juntos Rosa y Rubén. Al ser Rosa agente de la Guardia Urbana, esto complicó aún más la situación, ya que la divulgación de este tipo de material afectaba su imagen pública y profesional. El vídeo generó una gran controversia en su relación, ya que Rubén y Rosa discutieron intensamente sobre el impacto de esta filtración en su vida personal y laboral. Rubén, aunque en otro departamento, también pertenecía a las fuerzas policiales, por lo que todos sus compañeros de trabajo sabían y comentaban lo sucedido. Aunque no está claro cómo se hizo público, este hecho incrementó las tensiones entre ellos, contribuyendo al deterioro de su convivencia y acelerando la ruptura definitiva de su relación. Fue en medio de esta crisis cuando Rosa conoció a Albert López, un agente de la Guardia Urbana, iniciando una relación amorosa paralela. La convivencia con Rubén, aunque continuaba, se volvió cada vez más tensa y difícil. Rubén, el entonces esposo de Rosa Peral, comenzó a sospechar de su relación con Albert López en 2012, cuando ambos trabajaban en la Guardia Urbana de Barcelona. Rubén encontró mensajes y evidencias que apuntaban a una relación sentimental entre Rosa y Albert, lo cual provocó una crisis en su matrimonio. Esta situación llevó a una separación definitiva entre Rosa y Rubén. Albert era conocido por su carácter fuerte, y aunque compartían la misma profesión, su relación era turbulenta, marcada por los celos y la intensidad. Aunque Albert había mostrado interés en Rosa desde el principio, su relación fue problemática debido a que Rosa tenía otros vínculos sentimentales y no deseaba comprometerse exclusivamente con él. Al separarse de Rubén, Rosa Peral inicia una relación con Pedro, también guardia urbano. Ella inicia esta tercera relación sin terminar del todo su relación con Albert. Pedro,
Vio en Rosa a una mujer en situación vulnerable y le ofreció el respaldo que consideraba que ella necesitaba, lo que facilitó que desarrollaran una relación más íntima. Sin embargo, esta nueva relación también se vio marcada por tensiones y conflictos, ya que Pedro no sabía que estaba entrando a participar en un peligroso triángulo amoroso en la complicada vida personal de Rosa. Pedro dejó a su novia de entonces, con quien tenía un bebé, para poder estar con Rosa Peral. Su decisión de terminar esa relación se debió a su interés en Rosa y a la conexión emocional que desarrollaron mientras ella atravesaba problemas en su vida personal. Esta nueva relación de Rosa provocó una profunda rivalidad y celos en Albert, quien tenía una fuerte obsesión hacia ella y veía a Pedro como un obstáculo. A pesar de su relación con Pedro, Rosa y Albert mantuvieron contacto, lo que llevó a una dinámica de manipulación y mentiras entre los tres involucrados. Por un lado, Rosa parecía disfrutar de la atención y el control que ejercía sobre Albert, mientras que él se mostraba dispuesto a todo por mantener su conexión con ella. Esta relación tóxica y triangular se considera uno de los factores clave que, como veremos más adelante, desencadenaron el asesinato de Pedro Rodríguez. El hallazgo del cuerpo. El día 4 de mayo del 2017, al recibir la alerta sobre el hallazgo del vehículo calcinado en una zona rural de Barcelona, los agentes aseguraron la escena del crimen, y al abrir el maletero totalmente consumido por las llamas, descubrieron con horror los restos calcinados de un ser humano. Por la matrícula del auto descubrieron que el mismo pertenecía a Pedro Rodríguez, y por el examen realizado los restos óseos, y la numeración de un tornillo quirúrgico, que aparentemente el cuerpo tenía en la espalda, producto de una cirugía ortopédica previa, descubrieron que en efecto el cuerpo pertenecía a Pedro. Inicialmente la policía acudió a la casa de Pedro, pero al entrevistar a su expareja, María, descubrieron que él ya no vivía allí, que se había mudado con Rosa, con quien tenía una relación de aproximadamente 5 meses. Esto los llevó a la casa de Rosa Peral. Llegaron a casa de Rosa en horas de la noche. Ella explica que tenía varios días sin saber de Pedro, luego de una discusión que tuvieron. Debido a las altas horas de la noche, ya que ella se encontraba sola con sus niñas, decidió que iría a declarar al día siguiente. Rosa Peral en su declaración al día siguiente, se desvinculó totalmente del hecho, mencionando unos chats supuestamente escritos por Pedro en donde se dejaba entrever la posibilidad de que la muerte de Pedro estuviera relacionada con la mafia. Sin embargo, esta declaración fue vista con escepticismo por los investigadores, quienes consideraron que Rosa intentaba desviar la atención de su propia implicación en el caso. A medida que avanzaba la investigación, las afirmaciones sobre la mafia no fueron respaldadas por pruebas concretas, y la atención se centró en la relación de Rosa con Pedro y las tensiones personales entre ellos. En su segunda declaración, Rosa señaló que el autor de este crimen podría ser su expareja Rubén, con quien tenía un litigio por la custodia de sus 2 hijas, ya que Pedro, como pareja actual de ella, la estaba apoyando al 100% para que ella no perdiera la custodia de sus niñas. Cuando la policía llegó a la casa de Rubén, el ex esposo de Rosa Peral, para investigar el caso de la muerte de Pedro, Rubén expresó su preocupación por el bienestar de Rosa y sus hijas. Mostró sorpresa al enterarse de lo ocurrido, y sus declaraciones se centraron en defender a Rosa, diciendo que no podía creer que ella estuviera involucrada en un crimen tan grave. Sin embargo, al enterarse de que Rosa intentaba implicarlo a él, les habló a los agentes de la existencia de su amante Albert. Expresó que conocía la historia de Rosa con Albert y que había sido un tema de tensión en su matrimonio. Rubén comentó que la relación de Rosa con Albert había comenzado mientras aún estaban juntos, lo que contribuyó a la ruptura de su matrimonio. Este contexto fue importante para la policía al investigar las dinámicas entre los involucrados en el caso. Otros entrevistados en el caso fueron algunos amigos de Rosa, quienes afirmaron que ella había mencionado en varias ocasiones que se sentía atrapada en su relación con Pedro y que aún estaba bajo la influencia de Albert. Agentes de la Guardia Urbana que trabajaron con Rosa y Pedro también testificaron sobre la dinámica de sus relaciones. Se mencionaron tensiones y conflictos dentro del equipo, así como la tensión visible entre Rosa y Pedro. Otros testigos mencionaron el carácter posesivo de Albert. La autopsia, por su parte, reveló que Pedro había sido drogado antes de ser asesinado, lo que sugirió una premeditación en el crimen. Las grabaciones de cámaras de seguridad mostraron a Rosa y Albert en momentos clave antes y después de la desaparición de Pedro. Estas imágenes fueron cruciales para establecer la línea de tiempo de los eventos. Mensajes de texto y llamadas tomadas de los celulares de Rosa y Albert,
presentaron comunicaciones entre ellos que mostraban la naturaleza tóxica de su relación. Algunos mensajes indicaban celos y discusiones sobre Pedro, lo que reforzaba la idea de que ambos estaban conspirando en su contra. En cuanto a las declaraciones de Rosa y Albert, ambos intentaron desmarcarse de la responsabilidad del asesinato. Rosa, por su lado, afirmó que había sido manipulada por Albert, y que éste había actuado sin su consentimiento. En cambio, Albert intentó acusar a Rosa de ser la instigadora del crimen. Sus versiones fueron contradictorias, lo que dificultó aún más la defensa de ambos. Rosa declaró que el 1 de mayo, estando ella en casa con las niñas y Pedro, Albert llegó sin previo aviso, con un arma blanca y comenzó a atacar a Pedro. Señala que ella corrió al segundo piso a refugiarse con sus niñas ya que tenía mucho temor. Que no supo nada de cómo fue el crimen, solo sabía que el cuerpo estaba en el sótano de la casa y que estuvo allí hasta el día 4 de mayo cuando, siguiendo indicaciones de Albert, trasladaron el cuerpo al pantano de Foix, en donde Albert incendió el auto con el cuerpo de Pedro adentro. Albert, en cambio, señaló que ese día 1 de mayo, recibió una llamada de Rosa señalándole que se había cargado a Pedro luego de una discusión y que necesitaba su ayuda. Él señala que al principio no le creyó, pero que luego decidió ir a ver qué realmente había sucedido, encontrando que sí era cierto, que Rosa había acabado con la vida de Pedro. Señaló que Rosa le sugirió implicar a Rubén. Para ello, el 4 de mayo, luego de colocar el cuerpo de Pedro en el maletero de su propio auto, se trasladaron en el mismo a casa de Rubén y luego al pantano de Foix. Con esto planeaba montar una escena de Pedro yendo a enfrentarse con Rubén por el tema de la custodia completa de las hijas de Rosa que Rubén estaba solicitando en corte. Planeaban que la policía creyera que de este encuentro surgió una discusión, con la consiguiente pérdida de la vida de Pedro y luego, Rubén supuestamente trasladando este auto, con el cuerpo de Pedro en el maletero, al pantano de Foix en donde incendia el auto. Luego de todas las entrevistas realizadas, las sospechas recayeron rápidamente sobre Rosa Peral y Albert López. Este juicio fue uno de los más seguidos en España, con los medios de comunicación cubriendo cada detalle. Comenzó en el año 2020 y duró varios meses. Los fiscales argumentaron que Rosa y Albert planearon juntos el asesinato. Según las pruebas, Pedro fue drogado antes de ser asesinado, para así disminuir las posibilidades de que pudiera ofrecerles mucha resistencia. Posteriormente, la fiscalía cree que Pedro pudo haber estado en el sótano de la casa de Rosa durante algunos días, posiblemente entre 2 y 3, mientras se planeaba qué hacer. Días después, la fiscalía plantea que el cuerpo habría sido trasladado al maletero del vehículo de Pedro, como parte de un plan para deshacerse de él de manera discreta. La fiscalía sugiere que se trasladaron a casa de Rubén con el auto y el celular de Pedro, tratando de que, de esta manera, al realizar la triangulación de los celulares para evaluar dónde estuvo Pedro en sus últimas horas, vincularan a Rubén al crimen. Solo que se llevaron también sus propios celulares, por lo que aparecían los 3 celulares al mismo tiempo en la casa de Rubén. Y esa noche Rubén no se encontraba en casa. Por lo que igual, no habría manera de que la policía creyera que había atacado a Pedro. El padre de Rosa, en un intento por protegerla, dijo haber visto a Pedro el día 2 de mayo en casa, pero posteriormente, al ser presionado por la policía, confesó que lo hizo porque su hija se lo pidió. Lo que indicaba que para ese día ya Pedro estaba sin vida y los supuestos mensajes que le envió a su expareja fueron escritos por Rosa o por Albert. Las condenas. Finalmente, tanto Rosa Peral como Albert López fueron declarados culpables y condenados, Albert a 20 años y Rosa a 25 años de prisión por el vínculo con la víctima. El tribunal concluyó que ambos actuaron de manera conjunta y premeditada para acabar con la vida de Pedro Rodríguez. Aunque Rosa intentó apelar su condena, su participación en el crimen quedó firmemente establecida. Este año 2024 Albert, quien se encuentra en un programa de reinserción, confesó su crimen y mostró su arrepentimiento en corte. Hacer estas declaraciones de su culpabilidad y solicitar el perdón, le otorga a los presos ciertos beneficios carcelarios. Este caso dejó profundas reflexiones en la sociedad española. En primer lugar, por la frialdad con la que el crimen fue planeado y ejecutado. Y en segundo lugar porque sus autores, Rosa y Albert, eran 2 individuos quienes habían jurado proteger la ley como miembro de la Guardia Urbana, y terminaron siendo protagonistas de uno de los asesinatos más crueles en la historia reciente del país. Además, el caso subrayó los peligros de las relaciones tóxicas y la manipulación emocional, temas que resonaron entre quienes siguieron el juicio.
Y hasta aquí llegamos con este trágico caso en Rastros de Maldad. Si su narrativa ha sido de tu interés, recuerda dar like, suscribirte y dar clic a la campanita, para enterarte cada vez que publique un nuevo vídeo. Nos vemos en nuestro próximo caso.